es Mediación Meridiana en HD. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión mediodía. Ministerio Público confirma aseguramiento de bienes y cuentas bancarias a 2 exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Se disparan cifras de dengue a nivel nacional. Basura procedente de Guatemala sigue llegando a costas hondureñas. Policía Nacional ejecuta varias capturas en diferentes puntos del país. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión mediodía. Buenas tardes, Honduras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de 11 Noticias Meridiano. Hoy lunes, comenzando la semana 20 de junio de 2022, por supuesto, siempre con la mejor información del ámbito nacional e internacional y siempre recordándole que nos puede escuchar a través de la frecuencia de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y en la zona sur 90.3. Y hoy me encuentro con Kimberly Espinosa. Buenas tardes, Kimberly. Muy buenas tardes, Valeria, a usted y a todos los televidentes. Estamos completamente cargados de información para presentárselos a nuestros queridos televidentes la tarde de este lunes. Y vamos a comenzar de lleno ya con la información que hace nuestra agenda noticiosa. El secretario de Defensa ha manifestado que cualquier militar que esté vinculado al narcotráfico se le va a seguir todo el debido proceso para que le caiga el peso de la ley. Compañeros, buenas tardes. Efectivamente, es una actividad que se ha realizado aquí en la capital de la República. Primero le consulto, ministro, en qué consiste esta actividad de Fuerzas Armadas. José Manuel Zelaya, ministro de Defensa. Bueno, es un seguimiento de las actividades que se están dando en la competencia de Fuerzas Comando. Hoy fue inaugurado el seminario de altos líderes, donde diferentes representantes generales de los diferentes países de América Latina vienen a brindar su experiencia, sus capacidades, su conocimiento, junto con oficiales hondureños, con el apoyo del Comando Sur, para que podamos diseñar y sobre todo estrategias y planes para combatir el crimen transnacional. Ya, es básicamente, como quien dice, uniendo esfuerzos para ver cómo combatir esta cuestión del narcotráfico, que es algo preocupante. Correcto, correcto. Y no solo el narcotráfico, sino también todas las amenazas externas que tenemos en la región. Y sin duda estos espacios sirven para conocer de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades y sobre todo cómo podemos, como región, unirnos para llevar adelante y tener una región en paz y una región con seguridad. Sí. Y aprovechando la oportunidad, ministro, decía el titular de la Policía Nacional que hay militares, que hay policías, jueces, fiscales. El crimen organizado está bien organizado en nuestro país. Usted ya solicitó información para ver quiénes son esos oficiales que estén involucrados en este cobro de las extorsiones en el país y qué acciones se podrían incluir. Claro, recuerde que venimos de un narcoestado. El mismo Departamento de Estado de Estados Unidos lo dijo, y sobre todo no nos debe quedar dudas que ese narcoestado pues imperó en diferentes instituciones. Es nuestra responsabilidad tener pues la información y el conocimiento y ponerla a la disposición de las autoridades. Quien tenga cuentas pendientes con la ley serán los responsables, tienen que dar la cara, y sobre todo luchamos por un Estado de Derecho y serán pues las autoridades competentes, Poder Judicial, Ministerio Público, quien determine las causas de cada quien. De inmediato, al tener usted toda esa información, va a ser presentado al Ministerio Público. Claro. ¿Quiénes son esos militares? Claro, todo el Estado Mayor conjunto. ¿Ya están investigando? Sí, claro. Bueno, recientemente este fin de semana pues fueron capturados, se iban a presentar voluntariamente 2 oficiales por supuestas denuncias de tortura que estuvieron cuando estuvieron en el Centro Penitenciario Támara en el 2021. José Manuel Zelaya, ¿quién es el titular de Defensa? Refiriéndose a estas últimas declaraciones que vertió el titular de la Policía Nacional también, el director de la Policía Nacional, que hay jueces, que hay fiscales, que hay militares involucrados en esta cuestión del cobro de la extorsión en nuestro país. Ya se están haciendo las investigaciones y deducir responsabilidades quienes estén involucrados en estas actividades ilícitas. Más detalles en las próximas emisiones. Con ustedes, adelante.
Gracias, René, por esta información. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, ha confirmado que en las últimas horas ya se iniciaron las acciones para proceder a aseguramiento de bienes y cuentas bancarias de exfuncionarios del gobierno anterior. Se trata de Val Díaz y Ricardo Cardona, quien fungió como secretario privado del exmandatario Juan Orlando Hernández. Y sobre este hecho, ya que Nicaragua haya otorgado ciudadanía a estos dos exfuncionarios, ya se han generado diversas expectativas y opiniones en el país, y en este caso le presentamos al profesional del derecho y miembro de la sociedad civil, Kenneth Madrid. Bueno, mire, Honduras puede hacer muchas acciones, incluso puede interponer algunas acciones legales en el propio expediente donde se naturalizaron y verificar y poder alegar de que esas personas no residieron en Nicaragua, que estaban obviamente en Honduras ejerciendo sus actividades como funcionarios, y poder buscar algún tipo de anulación de ese proceso de naturalización. Tendrá que hacerlo, Honduras tendrá que agotar todos los procesos necesarios para lograr que estas personas puedan venir a rendir cuentas al país. Sí, en efecto, pues eso es lo que deja el mal sabor de boca de que salieron del país y no eran empresarios ni eran reconocidos por tener capitales en invertir en Centroamérica. Entonces eso es lo fundamental, y al final recuerde que diplomáticamente pueden haber protestas, pero al final lo que marca el camino es el respeto a la ley. Parte de lo expresado por Kenneth Madrid en torno a este tema de la ciudadanía que se le habría dado tanto al ex ministro Val Díaz y también a Ricardo Cardona. Pasando a otros temas, nuestro compañero Guillermo Paz Manuel nos indica que analistas cuestionan el hecho de retrasarse el inicio del proceso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Adelante, Guillermo, con usted todos los detalles. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11 efectivamente me acompaña el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista político y social de nuestro país, a consultarle al abogado Pineda Alvarado la tardanza, abogado, de la Cámara Legislativa en dictaminar esta nueva ley que va a establecer los nuevos parámetros para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que no se ha tomado en cuenta con seriedad lo delicado de la elección de la nueva Corte, que es la base fundamental del Estado de Derecho, entendido esto como un Estado con democracia y donde todos somos iguales. Sin embargo, tienen el tiempo justo para aprobarlo, pero hay que entender que el Estado no puede soportar una crisis más parecida a la del Congreso. Lo de la Corte debe irse por consenso, deben haber acuerdos, no repartos, acuerdos que permitan que el país se levante un poco, porque por la ruta que vamos realmente nos estamos quedando muy, pero muy atrás. El requisito que para el 1 de julio tenía que estar ya instalada la Junta Nominadora, ¿es o no es así, abogado? Debería ser así, pero pareciera que no hay un interés muy grande en que se genere una transformación y que queremos hacer del Poder Judicial un poder político sometido, débil, sumiso, obediente a otros poderes, y esto definitivamente le va a dañar la seguridad jurídica, le va a dañar el Estado de Derecho. Nosotros tenemos un Estado con derecho, pero no tenemos un Estado de Derecho, y eso pasa por la elección de una buena Corte. Muy bien, muchas gracias. Declaraciones del abogado Raúl Pineda Alvarado. Con ustedes, compañeros, a los estudios de Canal 11. Adelante. Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Guillermo Paz Manuel. Pasamos a otros temas, y en el caso de la amnistía que había solicitado el diputado Edgardo Casaña y también otros miembros y exdirectivos de Imprema, el juez se ha declarado incompetente. ¿Por qué razones? Escuchemos y veamos los detalles. Tuvimos una lucha el 2010 gremial, ganamos 300 lempiras en la mesa de reajuste para nuestros compañeros jubilados. Ese reajuste fuimos y lo aplicamos para que le cayera dinero a las cuentas de banco de los jubilados, 300 lempiras. Y solo en el año 2010, que fue el año
donde los nacionalistas querían caerle el INPREMA para entregarlo a los bancos, fue un crimen esto. Al siguiente año que ellos ya habían intervenido el INPREMA, siguieron dando el aumento. En ese sentido, también recordarles que Pepe Lobo elevó a decreto del Poder del Estado de Honduras, del Consejo de Ministros, ese acuerdo. ¿Qué fue lo que declaró el juez? Que él no tiene competencia para emitir una resolución en nuestra situación, que debemos de buscarla en otro lugar. No nos está denegando. ¿Qué deben acudir ustedes y bajo qué recurso? Bueno, eso ya son los apoderados legales, los abogados que dirán. En este caso anda mi compañero Ramón Barrios siendo solidario y que él es quien le podrá explicar. Brevemente, diputado Barrios, ¿qué es lo que procede en este caso cuando se ha declarado incompetente el juez? Efectivamente, el juez increíblemente se ha declarado incompetente, es decir, no ha negado que se aplique el decreto, solo dice que no es competente. Nosotros vamos a interponer el recurso de reposición y apelación respectivo, y él dice, nos remite a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, vamos a seguir todos los recursos correspondientes. Recurso de reposición y apelación ante la Corte Suprema de Justicia, en este caso seguido a los exdirectivos de INPREMA. Valeria, continuamos con más. Así es, Kimberly, con esas informaciones vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya regresamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano. El secretario de Estado Antony Blinken felicitó en las últimas horas a los colombianos por las elecciones presidenciales que ganó la izquierda de Gustavo Petro y deseó estrechar la relación con el futuro gobierno del país suramericano. También remarcó que ambos países comparten valores e intereses en materia de democracia, seguridad, economía y derechos humanos, y reivindicó que la cooperación entre Washington y Bogotá ha permitido mejorar la salud pública, el Estado de Derecho y el medio ambiente en la región. La izquierda accederá por primera vez a la presidencia de Colombia luego del triunfo obtenido en las últimas horas en la segunda vuelta electoral por el ex guerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Los bomberos de España y Alemania lucharon en las últimas horas para contener los incendios forestales en medio de una inusual ola de calor en Europa Occidental para esta época del año. El peor daño en España ha sido la provincia noroccidental de Zamora, donde se han consumido más de 25.000 hectáreas, dijeron las autoridades regionales, mientras que las autoridades alemanas dijeron que los residentes de 3 aldeas cerca de Berlín recibieron la orden de abandonar sus hogares debido a un incendio forestal que se acercaba el domingo. Al menos 2 personas murieron y otras 5 resultaron heridas en un tiroteo en barbacoa familiar a última hora del sábado, informó la policía de San Antonio, Texas. 2 hombres murieron y entre 5 de los heridos habían mujeres. Añadió las víctimas que tenían entre 20 y 40 años de edad. Había 6 niños dentro de la casa que no resultaron heridos. El agente dijo que tiene constancia de una conducta mortal en la casa ubicada en el sureste de la ciudad en mayo, pero que aparte de eso no tenía ninguna información más sobre la casa. Ese es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, y a esta hora del mediodía hacemos un contacto en directo hasta la zona norte del país con Herlin Díaz, que nos da a conocer sobre esa problemática que se está generando en las playas hondureñas. Herlin, eso debido a las toneladas de basura procedentes de Guatemala. Cuéntenos, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, la basura que está viniendo de Guatemala, producto de las fuertes crecidas que está presentando el río Motagua, está inundando y tiene inundadas las playas de Omoa y Puerto Cortés. Eso está causando un alto grado de insalubridad en todo el sector del Mar Caribe. A continuación vamos a escuchar lo que nos dicen empresarios del municipio de Omoa Cortés y también organizaciones que defienden el medio ambiente en nuestro país. Ya llevamos más de 11 años viviendo esta triste realidad. Esta contaminación es abrumante, están dañando la vida marina, están dañando el coral, porque inclusive ya está llegando hasta la isla de Roatán esta basura,
Es preocupante que el gobierno de Guatemala, de la hermana República de Guatemala, no tenga sensibilidad en este tema, porque ya se han hecho gestiones por parte de la sociedad civil, de los gobiernos locales del municipio de Omoa, de Puerto Cortés, y no hay atención. Vemos que esto solo ha sido diplomacia, pero que no ha dado resultados. Nosotros desde la organización, desde la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, estaremos realizando una carta abierta al presidente de Guatemala manifestándole nuestra inconformidad y que ponga ya un alto a esto. Nuestra presidenta, le hacemos un llamado a los empresarios de Omoa de decirle: presidenta, ponga sus buenas acciones en esta problemática que tanta contaminación trae a nuestro municipio, y ya no solo al municipio de Omoa, ya Puerto Cortés, Tela, Roatán, y eso es lo que nosotros limpiamos como empresarios. La alcaldía manda una cuadrilla a limpiar cuando llegan estas grandes toneladas de basura, y lo que se queda en las profundidades del mar, la contaminación ambiental. Esto es parte de lo que han dicho los representantes del sector turismo de Omoa Cortés, quienes están preocupados porque también les está generando graves pérdidas económicas porque nadie los visita ante el hedor que emanan de las playas. Con este contacto vuelvo con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, Erling. Gracias por este informe. Y bueno, es preocupante la situación y esperemos que las autoridades hagan algo al respecto lo más pronto posible. Pero a continuación le presentamos nuestra nota económica de hoy. La sección económica es presentada por BAC Credomatic, porque tienes el valor de pensar en grande con tu empresa. Te acompañamos con pasión, brindándote las mejores condiciones. BAC Credomatic. Mientras tanto, le damos a conocer que al menos unos $500 millones solo en el rubro de maquila proyecta recepcionar este año en el país. Escuchemos las declaraciones del ministro de Desarrollo, Pedro Barquero. Tenemos uno de los IMAEs más activos de la región centroamericana, y eso también es reflejo de la inversión. Nosotros ahorita, casualmente ayer, tuvimos una reunión con la Asociación de Maquiladores y tenemos solo en la industria de la maquila alrededor de entre 500 y 600 millones de dólares de inversión que van a venir en los próximos meses. Esas inversiones nos deberían de generar de alrededor de unos 30.000 empleos entre este año y el próximo. Y la próxima semana probablemente vamos a hacer un viaje a San Pedro Sula precisamente para ir a reunirnos con la Asociación de Maquiladores e ir a ver algunas de estas inversiones que ya están comenzando a hacer las construcciones de las obras de infraestructura que necesitan para operar en el país. Estamos teniendo una atracción interesante de capitales a nuestro país. Obviamente tenemos que trabajar para mejorar ese indicador, porque entonces de esa manera vamos a traer todavía más capitales de los que estamos trayendo. Recordemos que la inversión extranjera directa se redujo considerablemente en los años anteriores. Era 1.500 millones de dólares alrededor allá del más o menos del 2016, 2017, y cayó a menos de 500 millones de dólares en los últimos años. ¿Con cuánto vamos a cerrar este 2017? Bueno, todavía no hay un pronóstico. Estamos esperando los datos oficiales del Banco Central, que tiene, según ley, hasta el 30 de junio para poderlos publicar en la página web. Entonces ahí vamos a poder ver, digamos, cómo vamos en lo que va del año y tener una proyección de cómo vamos a cerrar. Pero definitivamente este año lo más seguro es que vamos a cerrar mejor que los anteriores, pero necesitamos acelerar el paso, necesitamos mucho más inversión de la que estamos atrayendo, y para eso pues estamos trabajando fuertemente para reactivar la economía. La sección económica fue presentada por BAC Credomatic. Porque tienes el valor de invertir en tu empresa, te financiamos con pasión. Acércate a nosotros y hagámoslo realidad hoy. BAC Credomatic. Bien, y eso era lo manifestado por el ministro de Desarrollo, Pedro Barquero, ya que al menos unos 500 millones de dólares solo en el rubro de maquila se proyecta para este año. Pero Kimberly nos tiene más información en temas económicos. Así es, Valeria, es que una misión del Fondo Monetario Internacional se encuentra en el territorio hondureño y ya se ha reunido con autoridades nacionales, y así lo hará en los próximos días con diversos sectores. En los próximos días vamos a sostener varias reuniones con entes del gobierno, el Congreso Nacional, el sector privado y la comunidad internacional. Este diálogo nos apoyará para evaluar de cómo el FMI podrá ayudar a apoyar la visión de crecimiento social e inclusiva del gobierno de la presidenta Castro. Y al mismo tiempo va a ayudar a preparar terreno para los próximos pasos de la relación del FMI con el gobierno.
Continúa la izquierda avanzando en América Latina. En esta ocasión, Gustavo Petro se convertiría en el nuevo presidente de Colombia. Fernando Arteaga nos tiene detalles y reacciones en torno a este tema político. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Gustavo Francisco Petro Urrego se convirtió ayer en el nuevo presidente de Colombia tras ganar la segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández. En unas elecciones sin sobresaltos y seguras, el candidato del pacto histórico se impuso con 11.281.013 votos, 50.44%, la cifra más alta en una elección presidencial en la historia del país, mientras que el ingeniero santanderiano obtuvo 10.580.412 votos, 47.31%, con el 100% de mesas formadas, una diferencia de 700.601 votos. Hoy es día de fiesta para el pueblo, que festeje la primera victoria popular, que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria. Esta victoria para Dios y para el pueblo y su historia. Hoy es el día de las calles y las plazas. Fue el primer mensaje publicado por Petro en Twitter. Hernández, su contendor, acató los resultados y le envió un breve mensaje al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Le deseo que sea fiel a su discurso de lucha contra la corrupción y que no defraude a quienes votaron por él, que sepa dirigir el país. El triunfo de Petro este domingo es considerado como histórico porque por primera vez la izquierda estará al frente de los destinos de la nación, en este caso con un ingrediente que incluso ha resaltado la prensa internacional al tratarse de un exguerrillero del M-19 que firmó la paz en los años 90. En su discurso ante un Movistar Arena repleto y cuyos asistentes lo esperaron durante 4 horas, Petro envió varios mensajes que han abierto las primeras controversias. En primer lugar, le pidió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que libere a los jóvenes que están presos por formar parte de la llamada primera línea. En segundo lugar, le solicitó restituir a los alcaldes suspendidos por participación en política, como Daniel Quintero en Medellín. De inmediato, diferentes sectores criticaron que el presidente electo intente interferir en el poder judicial y no respete la separación de poderes. Anoche, de hecho, el fiscal Barbosa le contestó: si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. Lo invito a que tramite sus debates institucionalmente y no de manera personal, teniendo en cuenta la colaboración armónica de los poderes públicos. Artículo 113 de la Constitución Política. La ley en Colombia se cumple conforme a los artículos 6 y 29 de nuestra Carta Política. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más detalles en torno a este tema político. Gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, le presentamos a continuación quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente electo de los colombianos. A sus 62 años, Gustavo Petro Urrego será el primer presidente de izquierda que gobernará los destinos de Colombia en 2 siglos de historia republicana. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Su camino hacia el poder ha sido azaroso y culebrero, repleto de enemigos y contrariedades, carcelazos, amenazas, destituciones, embargos, pero de algún modo logró sobrevivir a todo ello porque su terquedad se impuso a las dificultades. Su instinto le dictó desde siempre que algún día despacharía decretos desde la Casa de Nariño. En medio del genocidio de la UP, los primeros magnicidios, el paramilitarismo desbordado y el narcotráfico poniendo bombas y administrando sicarios, el M-19 depuso sus armas y Petro saltó a la vida civil, la constituyente y el Congreso. Sin embargo, la guerra sucia continuó su cruzada asesina y tuvo que salir de Colombia para no correr la misma suerte de Carlos Pizarro. Se instaló en Bruselas por un tiempo, pero regresó para retomar sus banderas políticas. Que le pide y le solicita a todo el pueblo de Colombia ser pueblo libre y digno. En 1998 llegó a la Cámara de Representantes y pronto empezó a cobrar protagonismo por sus intervenciones certeras y sus pullas sin anestesia. Y luego iban hablando uno a uno los paramilitares. Pero se volvió protagonista nacional con los debates que impulsó desde el Congreso para destapar la olla de la parapolítica en Colombia.
mientras las autodefensas negociaban leyes favorables y Mancuso ponía cara de héroe nacional, Petro desnudó esas alianzas y a los congresistas del paramilitarismo. La Corte Suprema condenó a más de 60 parlamentarios, incluido Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Desde aquella época sus destinos se vienen cruzando en orillas contrarias. En 2017 el Consejo de Estado tumbó la sanción de Alejandro Ordóñez y el exalcalde reclamó un nuevo triunfo político. Entonces se embarcó de nuevo en la idea por la presidencia, pero fue derrotado por el candidato del uribismo, Iván Duque Márquez. De vuelta al Senado, se convirtió en el opositor más enconado de su administración. Mientras el gobierno Duque daba bandazos y se equivocaba con maestría, la candidatura de Gustavo Petro iba pavimentándose solita. Así fue sumando apoyos, llenando plazas y deslizando pullas. Pero casi 4 años en campaña también lo desgastaron en demasía. Muchos le critican el apoyo de personajes cuestionados. Otros le enrostran un circulito de amigos mal rodeados. Algunos más, su personalidad distante y circunspecta. Recientemente se filtraron videos privados de su campaña que lo dejaron mal parado. Estrategias políticas, guerra sucia, la pantomima de la política. Lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro el que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de caridad, que nadie la puede tratar mal. Ahora, como presidente, su reto será tratar de reconciliar un país lacerado por los violentos y dividido por la política desde tiempos inmemoriales. Un país donde sobreviven como pueden 22 millones de pobres. Habrá que ver si Gustavo Petro, además de sobrevivir a todas sus luchas, podrá graduarse como estadista. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Y siempre gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana le damos a conocer cuáles son los principales retos y desafíos que va a enfrentar el nuevo presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Cordial saludo para todos, amigos de 11 Noticias. Desde Bogotá, Colombia tiene nuevo presidente. Se trata de Gustavo Petro, abiertamente de la izquierda en nuestro país. Por primera vez en Colombia llega un presidente de la izquierda al poder. Según la registraduría, ya está el 100% del preconteo de los votos. Gustavo Petro obtuvo cerca del 50% de la votación con 11.200.000 votos. Se enfrentó a Rodolfo Hernández, candidato independiente, que obtuvo cerca de 10.500.000 votos. El próximo 7 de agosto se posesionará Gustavo Petro, les hablo un poco de él. Exalcalde de Bogotá, ex militante del M-19, una guerrilla en nuestro país, ex concejal, ha pasado por importantes puestos políticos y ya se había enfrentado a diferentes candidatos para llegar a la presidencia de la República de Colombia. Él viene con unas propuestas interesantes en temas de reformas tributarias, en temas económicos, habla de generar poco impacto al ambiente, pero también una reforma en tema de transición energética. Finalmente, como les decía, se posiciona el próximo 7 de agosto y su contendor, estamos hablando de Rodolfo Hernández, ha dicho que no va a generar oposición, sino que desde el Congreso de la República van a tratar de unir al país. Eso también lo ha dicho en la posesión Gustavo Petro. Esta información desde Bogotá, Colombia, con Pablo Arango Robledo. Continúen en estudio. Gracias a nuestra Alianza Informativa Latinoamericana por este informe. Y tras la victoria de Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones, la presidenta de la República, Xiomara Castro, se ha pronunciado en su cuenta oficial de Twitter, manifestando que en nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el presidente electo Gustavo Petro. Por su relevancia le daremos lectura nuevamente y ella manifiesta que en nombre del pueblo de Honduras felicito al valiente pueblo de Colombia por elegir el histórico cambio social que representa hoy el presidente electo Gustavo Petro. Tras la victoria se ha manifestado la presidenta de la República, Xiomara Castro. Y mientras tanto, ahora le damos a conocer que para la exdirectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el hecho que líderes de la izquierda sigan triunfando en procesos electorales en América Latina se debe a que los gobiernos acobijados en manto democrático no han sido de agrado para las mayorías. Escuchemos las declaraciones. Yo creo que más que un problema de que la izquierda se apodere es el desencanto de los pueblos. Unos gobiernos históricos por las élites de poder de la región
que no gobernaron para llevar beneficio a las mayorías. Creo que ha habido de unos gobiernos a otros mucha corrupción, represión política, persecución, y bueno, la gente también quiere que sus problemas sean resueltos. Entonces creo que la democracia electoral ya resultó ser insuficiente. La gente quiere que sus problemas sean resueltos. ¿Se cansó la gente de creer en sí, el gobierno? Totalmente, y eso ha sido histórico ya. Yo creo que ya pocos países quedan con partidos históricos que sigan ganando elecciones. La mayoría de los nuevos gobernantes surgen de nuevos partidos, de la división de otros o de las alianzas entre sectores que han sido históricamente excluidos. Sí, yo creo que lo que ha privado es el interés personal, no el interés de la nación. El proyecto que ellos tienen como políticos comienza con ellos y termina con ellos, pero no ven al país en su conjunto. Entonces eso es parte de lo que hoy estamos viviendo. Bien, y eso es lo que le podemos informar de todo lo que aconteció en las elecciones en las últimas horas registradas en Colombia, que tras la victoria de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista de Colombia tras 200 años de ultraderechista. Pero Kimberly Espinosa nos tiene más información. Así es, Valeria, y nuestro compañero Fernando Arteaga nos trae detalles de una información pues nada positiva para el Congreso Nacional, ya que solo en el mes de mayo habrían gastado por concepto de viáticos al menos 53 millones de lempiras. Adelante con usted, Fernando. Gracias, compañeros, en el estudio de 11 Noticias sobre este informe que revela que más de 53 millones de lempiras han sido utilizados para viáticos por parte de los diputados del Congreso Nacional. Solo en mayo 13 millones, don Luis León, de la sociedad civil de nuestro país. ¿Qué opinión le merece a usted cuando se prometió un gobierno en el Congreso Nacional austero? Se está viendo estos gastos millonarios en viáticos. Mire, yo creo que según la ley orgánica del Congreso Nacional y el reglamento, procede dar viáticos a los diputados, en especial los diputados que provienen del interior del país, para que puedan movilizarse, hospedarse y alimentarse para venir a legislar. No obstante, el estudio que hemos conocido también identifica un exorbitante gasto de recursos en viáticos por parte de los diputados de Francisco Morazán, mismos que en su mayoría están erradicados en Tegucigalpa. En promedio, haciendo un cálculo, observamos que anda entre 70 y 80 millones de 70 y 80 mil lempiras, cada diputado, y eso genera definitivamente un gasto muy alto. Yo creo que una de las cosas que el presidente Luis Redondo ha mostrado, y que apoyo mucho eso, es la necesidad de un Congreso transparente. Pero en el marco de la transparencia se necesita también una buena gestión de los recursos. Y es ahí donde creo yo que el presidente tiene el gran reto de mitigar los gastos de viáticos, dado que esa promesa de bajarse el salario de los diputados no se dio, de tal manera que pueda ahorrarle costos al pueblo hondureño. Recordemos que ahora el combustible cuesta el doble y toda la estructura de país está incrementándose en inflación a causa de esos altos costos de los combustibles. Si la facturación de viáticos se duplica o triplica, un buen porcentaje del presupuesto debe estar utilizando para eso, y eso definitivamente no es buena gestión. Muchas gracias, don Luis León, de la sociedad civil, hablando con nosotros sobre esta situación que sorprende a la gente, porque se prometió un Congreso Nacional austero y se ha estado viendo con estos informes que se han habilitado que la situación no es así como se ha prometido. Vamos a retornar con ustedes, compañeros, hasta el estudio de 11 Noticias. Y continuamos con más de 11 Noticias, emisión Meridiano, y ahora le damos a conocer con Abner Vázquez, que nos informa que el dengue es una enfermedad que está causando mortalidad en el territorio nacional, pero el departamento de Olancho no ha sido la excepción. Abner, adelante, buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros de 11 Noticias. Me encuentro en el Policlínico en esta ciudad de Catacamas. Desde a principios de años hasta esta fecha, 70 casos de dengue. Un rebrote increíble, doctora. Buenos días. Siempre agradeciendo por el espacio, así es, hasta la fecha se están reportando 70 casos de dengue, de los cuales en su mayoría son dengue sin signos de alarma.
es decir, casos estables que se pueden manejar en casa, pero se estaban reportando 17 casos de dengue con signos de alarma que ya necesitan un tratamiento más especializado. Queremos hacer ese recordatorio o un llamado a la conciencia de toda la comunidad para que se involucre también en el cuidado de su salud. Sabemos que los trabajadores de salud pues ya hemos realizado nuestra parte, pero hay una parte también que le corresponde a la comunidad, como la limpieza de sus solares, la eliminación de su basura, la limpieza de sus pilas o de los recipientes donde almacenan agua, que usualmente son los lugares en donde el zancudo busca realizar su criadero y así seguir reproduciéndose. Muy bien, bueno, y tomar en cuenta también a la población con estas lluvias que vienen a caer en esta ciudad de Catacamas también, tener mucho cuidado también en sus hogares, en sus viviendas, para que no pasemos a algo más grave. Con este informe yo regreso con ustedes, compañeros. Buenos días. Gracias, Abner, por esa información. Y bueno, es alarmante la situación que se vive actualmente en el país, ya que se registran más de 6.500 casos de dengue a nivel nacional. Mientras tanto, César Funes nos da a conocer que en este día ciudadanos de diversas organizaciones populares realizan protestas en la ciudad de La Ceiba. Así es, buenas tardes compañeros. En efecto, miembros de las organizaciones populares y también conductores de taxi han realizado una acción de protesta en contra del trancazo del 100% a la tasa vehicular en esta ciudad de La Ceiba. A los juzgados y al pueblo de La Ceiba no lo va a detener. Pueden decir, solo son unos 4. Pueden decir, solo somos unos 10. Estamos dando el margen para que analicen la decisión que atropella el salario, la economía de los trabajadores en La Ceiba. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas legales. Ustedes son profesionales, usted es ingeniero, hay doctores, hay abogados, hay de diferentes profesiones que integran la corporación municipal. Primero se elaboran los proyectos, de ahí se miran los presupuestos. Posteriormente se debe de saber en base a qué se van a hacer la licitación, el borrador del fideicomiso para adjudicarlo, la socialización de todos esos anteproyectos. Después vamos a lo que es la aprobación por el pueblo. Aquí nadie le ha dado carta abierta para imponer impuestos y cargas tributarias que impliquen el salario raquítico de la población. Son reacciones referentes a esta protesta que se ha realizado frente a la comuna ceibeña luego de ese incremento que ha sido aprobado en corporación municipal de más de un 100% a la tasa vehicular en esta ciudad de La Ceiba. Retornamos con ustedes, compañeros. Buenas tardes. Y con esa información damos por finalizada esa emisión de 11 Noticias Meridiano. Esperamos haya quedado bien informado, Kimberly. Ya terminamos. Así es, gracias por la sintonía y lo esperamos en 11 Noticias Vespertino en punto de las 5 de la tarde. Que tenga una bonita tarde. Buenas tardes.